De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Quiero compartirles en esta hermosa tarde que ya se está agotando el primer día de este año 2025, allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde vamos a mirar cómo el apóstol Pablo le da una dirección a Timoteo para que, primero que todo, corrija, instruya, pero no a la manera tradicional religiosa, sino conforme al propósito de Dios, que es su palabra. Por eso, en esta hermosa tarde, voy a compartirles una palabra que está titulada como Dios nos da vida con el poder de su palabra. Dios nos da vida con el poder de su palabra. De pronto, para las personas que miraron la prédica de el último miércoles del año pasado, o sea, hace 8 días, mirábamos cómo Dios, a través de Jesús, que fue la redención que nos dio, Él no viene a condenar, Jesús no viene a condenar aquí en la tierra al día de hoy, porque va a haber un momento donde hay un juicio. Y ese juicio muchas veces se nos olvida y se nos pasa por alto, porque hablamos mucho de la gracia de Dios y no está mal. Pero se nos olvida que también Dios es un fuego consumidor. Se nos olvida muchas veces que Dios en su palabra ha decretado, porque Él es el único que puede decretar, porque Él es Dios. Nosotros los seres humanos solamente nos sujetamos a lo que Él ha decretado. Él ha decretado que el hombre nace una vez, muere una vez, y que luego ¿qué viene? El juicio. Entonces se habla muchas veces de que Dios es amor, que hay que perdonar. Sí, amén, gloria a Dios, todo eso está muy bien y es parte esencial de la palabra. Pero en este tiempo que Dios nos va a entrar en este 2025 es la fe. La fe. Y sabemos que muchas veces cuando nos hablan de fe, o nos trasladamos al Génesis allá en el capítulo 12, donde Abraham se le cuenta como por fe, o nos trasladamos al nuevo pacto, donde dice sencillamente Hebreos 11, que es la fe. Pero eso nos olvida que la fe es una accionar. La fe es el poder de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo haga lo que debe hacer, porque Él debe continuar la obra. Pero entonces depende de mí si yo se lo permito. Él es caballero. Él no entra a la fuerza como Satanás, que Satanás simplemente encuentra un hueco pequeño, una rendilla chiquita, y por ahí se entra. Si es que Dios no. Dios, a través de su Espíritu Santo, puede tener el corazón de par en par, abierto. Pero si uno no le dice entre, Él no entra, porque Él es caballero. Por eso vamos a mirar esta carta del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Dice la palabra de Dios, dice, voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Cuando Jesucristo regrese como rey, ¿qué dice? ¿Juzgará a quiénes? ¿A algunos? Dice que a los vivos. ¿Y a quién? Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno, esto se lo decía el apóstol Pablo a Timoteo,
que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar. Muéstreles lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con paciencia. Versículo 3 dice, porque ¿qué? ¿Qué dice? Porque llegarán ¿qué? Tiempos en que la gente no quiere escuchar la verdadera enseñanza. Oh, qué casualidad, estamos creo que pisando esos tiempos. No querrá escuchar la verdadera enseñanza que dice que conduce a ¿qué? A una vida recta, y solo buscarán ¿qué? Rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren ¿qué? Wow. Versículo 4. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzarán a dejarse guiar por historias falsas. Pero no pierdas la calma, óigase bien. Para usted y para mí, ¿qué nos dice el Señor? No perdamos la calma. Soporta ¿qué? Los sufrimientos. ¿Y qué más? Y dedícate a contar las buenas noticias y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Versículo 6. Ya se acerca el momento de mi muerte, esto lo decía Pablo. Mi vida es derramada como un sacrificio a Dios. Me fue bien en la competencia. ¿Qué dice? He peleado bien. He terminado ¿qué? La carrera. ¿Y qué dice? Eso es clave. Ahora, versículo 8, me espera una corona que recibiré por agradar a Dios. El Señor y juez justo me lo dará ese día, y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Hasta ahí nomás. Voy a volver a leer ese último versículo. Ahora me espera ¿qué? Una corona que recibiré. ¿Por qué? Por agradar al presidente, por agradar a la policía, por agradar a los hombres. No, por agradar ¿a quién? A Dios. Ojo que dije por agradar, no dije por someterse, porque tenemos que someternos a las autoridades. Pero a veces los seres humanos agradamos más a las personas que a Dios. Y por querer agradar a Dios, decimos mentiras, engañamos y hacemos traquiñuelas, que es lo que está sucediendo hoy en día con la humanidad. Entonces, mirando este pasaje, estos 8 versículos, es muy claro donde el apóstol Pablo da, llamémoslo así, una advertencia de que de los días en que se avecinan, que podría decirlo, estamos pisando hoy en día, es que la gente busca es el comezón de oír. Y el comezón de oír es que le profeticen que va a tener carro, que va a tener casa, que le va a ir bien, que su hijo va a regresar, que su esposo va a dejar la amante y viceversa, o que mejor dicho muchas cosas van a estar siempre a favor de nosotros. Pero se nos olvida que para poder caminar tenemos que sufrir. Y ahí es donde no nos gusta. O sea, en pocas palabras, pare de sufrir. No es pare de sufrir. Es siga sufriendo, pero con la palabra de Dios. Es siga transitando, pero ya no a su manera y a su deseo, sino conforme a lo que dice la palabra. Entonces, podía yo mirar acá con respecto al título, vuelvo y repito, Dios nos da vida con el poder de su palabra. Recordemos qué pasó allá en el Génesis. Dios lo creó todo por la palabra. Él dijo, hágase, y fue hecho. Pero en la parte del ser humano, Él se tomó su tiempo. Y dice que fue creado con sus propias manitos cuando fue hecho físicamente. Pero espiritualmente, recordemos que Jesucristo fue creado. Perdón, el hombre fue creado en la eternidad. Y eso empieza cuando empieza Dios a pronunciar la palabra. Cuando dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Está allá en el capítulo 1. Pero entonces ya en el capítulo 2 dice que Dios toma barro
y lo forma del polvo de la tierra. Entonces son dos acontecimientos muy diferentes. Uno es en el espíritu, por la palabra, y el otro es algo material, físico, que se hizo realidad. Entonces, nosotros podemos entender que el mismo apóstol Pablo dice que primero fue lo que no se ve. Eso es fe. Para poderse después ver. Entonces, literalmente, nosotros los seres humanos estamos es como los cangrejos. Queremos ver para poder creer. Y la verdad, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es simplemente camine, transite, avance, créale a la palabra. No le crea a los hombres, créale a la palabra. Como vuelvo y repito, como lo dije ahorita orando, Dios no es hijo de hombre para mentir ni para retractarse. Él lo que dice se cumple. Y hasta el día de hoy, todo se ha venido cumpliendo. O sea, no hay nada que no se haya dejado de cumplir. Empezando por los tiempos. Por allá en Mateo, ¿se acuerdan que dice que se acortarán los tiempos? Pues déjeme decirle que este 2025 va a ser más rápido que el otro. Así que vaya listando la natilla para el 2025. Sí, ya, mire, ¿qué hace que era 2024 ayer? Y mire la hora que es ya. ¿A qué hora se fue este día? Yo no lo sentí, yo no lo percibí. ¿A qué hora se acabó este día? Ahí es donde nosotros como seres humanos debemos aferrarnos solo a su palabra. El año 2025, mucha gente habla de prosperidad. Este año el Señor te va a dar. Este año hasta dicen que te vas a ganar la lotería. Imagínense hasta dónde ha llegado esa mentalidad donde dice el apóstol Pablo, dice, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzarán ¿a qué? A dejarse guiar. ¿Por qué? Por historias falsas. Allá en el versículo 4 de Timoteo. Van a empezar a aceptar una mentira disfrazada, dizque de verdad. Entonces, ahí es como seres humanos nosotros debemos acudir ¿a dónde? ¿Al pastor o a la palabra? A la palabra. Porque la palabra de Dios no se miente a sí misma. Entonces, Dios como todo lo creó con el poder de su palabra, entonces también Dios todo lo va a juzgar con el poder de su palabra. Él creó todo con la palabra, pero también va a juzgar todo con la palabra. Recordemos, la charla anterior hablábamos de que Jesucristo no va a condenar, porque Él es el camino para salir de la condenación. A este tiempo, Él nos está sacando ¿de qué? Del engaño en el cual ha metido Satanás a toda la sociedad. Entonces, por algo Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ese camino es angosto. ¿Por qué? Porque es que ese camino trae mucho tropezadero, ¿o no? Andar o transitar por ese camino, sencillamente nos van a juzgar, nos van a amedrentar y sobre todo vamos a caer, ¿o no? Porque el que diga, ay no, yo para la gloria de Dios, yo soy San Carlos, hablo de mí. No, todos fallamos, todos caemos. Por algo el Señor Jesucristo no solamente 7, sino hasta 70 veces, ¿cierto? Pero si Jesucristo a través de su palabra nos ha venido rearguyendo de que si nosotros fallamos, ¿cómo vamos a condenar al otro? Entonces ahí es donde viene el sufrimiento. Porque, a ver, no sé si ustedes, yo sé que sí, esta historia nacional aquí en Colombia, que inclusive ha llegado a otros lugares del mundo, la muerte de estos pastores allí en Aguachica, Cesar. Es para Carlos Hernández, lo compartía con mi esposa, me duele, pero es necesario que pase. Uno dice, ¿dónde estaría Dios en ese momento? ¿Por qué a los hombres que hacen el bien les pasa eso? Y no solamente a él, sino a su esposa y a su hija y a su hijo. 4 personas, todo su núcleo. Pues quiero decirle algo.
Dios, ¿dónde estaba entonces cuando su Hijo Jesucristo estaba siendo crucificado? A ver, ¿dónde estaba? Pues quiero decirle que Él estaba en su trono de gloria. Y es necesario pasar por Samaria. Es necesario pasar por aquellos lugares donde no queremos transitar. Por algo el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré a mal alguno. Pero entonces, a mí me duele, la verdad, ese acontecimiento como humano. Como humano me duele. Porque yo no puedo decir, ay no, sí, me duele como humano porque son hermanos en la fe. Son personas, son seres humanos que si uno se pone a mirar, ellos lo estaban robando. Bueno, hasta donde yo sé. Porque era predicando la palabra, salieron del culto, del servicio dominical y se fueron a compartir un almuerzo. Pero también me daba a entender el Señor de que la vida no está comprada. Y menos para nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente hizo planes para este año 2025, pero ni siquiera alcanzaron a terminar el 2024. No alcanzaron a terminar. Pero ¿sabe por qué? Porque sencillamente, Dios lo permitió de esa manera, como lo permitió con la muerte de esta familia pastoral, la familia Lora, como también puede ser consecuencia de la desobediencia en algunos. Porque Dios simplemente es Dios y Él en su palabra ha decretado que si tú no le obedeces a Dios, entonces vas a obedecerle ¿a quién? A Satanás. Pero nadie se manda solo. En esta tierra nadie se manda solo. Muchas veces dicen, no, yo vivo solo, yo no tengo esposa, yo vivo en una pieza o tengo mi apartamento y nadie me molesta. Yo vivo solo, entonces yo me mando solo. Pues no, nadie se manda solo. Todos siempre debemos estar sujetos a una autoridad espiritual. O es a Dios o es a Lucifer. Entonces, mirando yo esta parte que estamos hablando, recordemos, el miércoles pasado hablamos de Jesucristo como Salvador para estos tiempos, pero llegará un momento donde llegará también Jesucristo como juez. Lo leíamos, recordémoslo allá en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice: cuando Jesucristo regrese como rey, ¿qué dice? Juzgará. Ahí sí, como dice, a todo lo que Dios ha creado. Entonces se nos olvida, hablamos de un Jesucristo amoroso, hablamos de un Jesucristo que multiplicó los peces, los panes, un Jesucristo que sanó al enfermo, levantó al paralítico, le dio vista a los ciegos. Amén, gloria a Dios. Pero se nos olvida que el reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En el espíritu, no en lo físico. Pero vuelvo y repito, nosotros queremos es ver qué, justicia. Señor, que ojalá atrapen a esos matones que mataron, porque ahorita nos falta el domingo que se avecina. Nos falta el predicador que empiece a: yo decreto que en el nombre de Cristo Jesús van a coger a los ladrones. ¿Y para qué? Si Cristo dice, la palabra de Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Yo lo que debo hacer es orar también por esas personas que hicieron este sicariato, para que Dios tenga misericordia de ellos. Porque lo hablaba sogosamente, pero es real. Yo decía, en la tierra quedó un vacío, especialmente en la congregación donde ellos estaban predicando. Quedó un vacío, la familia pastoral ya no está. Quedó un vacío en la tierra, pero se llenaron más sillas en el cielo. Entonces, Dios no tiene pérdida. Dice también
el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, morir, ¿qué es? Ganancia. Pero somos humanos, ¿o no? Nos duele. Pero entonces ahí es donde, ¿tienes fe? Si tienes fe, actúe. ¿Qué hay que hacer? Orar. ¿Orar por quién? Por los que hicieron eso. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de ellos y se puedan levantar de esa situación. Dicen unos que fue un error que ellos cometieron porque ellos no era la intención de matarlos a ellos, sino que hubo una confusión y pensaron que a los que iban a matar, pues esa es lo que han dicho las noticias, que a los que iban a matar no los mataron y se equivocaron fue de personajes en su momento. Y uno dice, vuelvo y repito, y uno dice, ¿y Dios por qué permitió eso, que se equivocaran? Yo esta mañana decía, mucha gente estará pensando, ¿por qué Dios no estaba ahí? Se le paralizó la arma, se le trabó, se le cayó, algo pasó, un policía, no sé. No, Dios es Dios y Dios no se equivoca con lo que Él hace. Esa es nuestra fe. Pero si nosotros queremos que todo salga a nuestro favor, tú no estás en la fe de Dios o en la fe que Dios da a nuestras vidas. Porque cuando estamos sujetados a su palabra, porque la fe viene ¿por qué? Por oír y oír, o sea, dos oíres. El primer oír es este que usted está escuchándome aquí en estos momentos, pero el segundo oír es cuando usted va a la palabra y empieza a aceptar o a desechar lo que yo dije. Un ejemplo, bueno, este hombre habló de esto, venga, voy a mirar y lo voy a corroborar en la palabra. Si en la palabra está, lo retengo. Si no está, lo desecho. ¿Por qué? Porque a veces como predicadores nos podemos equivocar. Podemos estar mandando a muchas personas vulgarmente a comer estiércol. Pero si la gente no va a la palabra, pues termina ¿qué? Comiendo estiércol. Todo porque, amén, amén. Y ay, es que hoy la prédica fue muy bonita. Hoy la prédica decretaron y eso anunciaron. No, el único que decreta es Jesucristo a través de su palabra. Nosotros seguimos su decreto. Yo no puedo decretar. Yo cómo voy a ver, no tengo esa autoridad de parte de Dios. A mí lo que me dijo fue, anuncia ¿qué? Las buenas nuevas. Ahí no lo leíamos en Timoteo, claro que sí. Dice, versículo 2, dice, que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar. Ahí no le dijo, prepárate para empezar a formar decretos. ¿O sí? No, ahí dice que estés listo para anunciar el mensaje y para enseñar. Entonces, hoy estoy aquí literalmente es anunciando. Yo no estoy decretando, estoy anunciando un camino, una verdad y una vida que es la que nuestro Padre Celestial nos quiere empezar a llevar de la mano en este 2025, porque muchos acontecimientos pueden pasar. No se sabe si este año va a haber un terremoto, no se sabe si va a haber un tsunami, no se sabe si algún familiar va a morir, no se sabe si algún hijo, no se sabe. El único que sabe quién es. Pero yo cuando soy sujeto bajo la autoridad de la palabra, más que de un hombre, aunque al hombre hay que respetarlo, o sea, en este caso, a los pastores, maestros, evangelistas, profetas, maestros, hay que respetarlos, pero conforme a lo que la misma palabra enseña. Porque como le digo, a veces uno como predicador se equivoca y a veces Dios permite esas equivocaciones para ver cómo están los feligreses, los creyentes o las ovejas. Entonces, ahí es lo importante de estar uno en la palabra. Entonces, hoy vamos a hablar de Jesucristo como juez, porque es que se nos olvida también que Él tiene un rol específico para algunos tiempos. Y miremoslo, Hechos capítulo 17, rápidamente, Hechos capítulo 17, versículo 31. Léalo conmigo. Dice, ¿qué dice? ¿Dios qué? Dios ha fijado una fecha en la cual, ¿qué dice? Juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha escogido y ¿qué dice? Y ha resucitado como prueba para todos. ¿De quién está hablando? Jesús, porque fue el único que resucitó.
Fue el único que escogió. Como lo dice también allí en Romanos, vamos rápidamente. Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice, todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dicen las buenas noticias, o sea, como dice la palabra, que les anunció que Dios va a juzgar a la gente por medio de quién. ¿Sí? Se nos olvida hablar de que Jesucristo también tiene un rol específico. Vuelvo y repito, se nos olvida que Jesucristo es, bueno, no, ese no se nos olvida. Siempre predicamos que Jesucristo es nuestra redención, que Jesucristo es el amoroso, que Jesucristo es la más belleza, máxima expresión de Dios en el amor, en fin, y eso está bien. Porque a un creyente, cuando uno lo empieza, a un nuevo creyente, uno lo empieza a traer con lazos de amor, ¿cierto? Pero ya estando, un ejemplo, sentado en la silla que le corresponde, hay que empezar a decirle también que Jesucristo nos va a juzgar. Y esa es la parte que a muchos no nos gusta. A nosotros nos gusta siempre lo dulce. Y mucho dulce, ¿qué produce? Se llena de parásitos. Y sobre todo, le da diabetes. ¿Sí saben qué pasa con la diabetes? Es una enfermedad que mata a la persona en secreto. Empieza a acabar con los órganos en secreto. Y mucha gente está acostumbrada a comer solo ¿qué? Dulce espiritual. Ay, lo que me gusta, ay, ese pastor, ay, hoy hubieron milagros. Uy, eso hoy el servicio se llenó de 45,000 almas. No, yo casi no puedo entrar, pero entré. Y eso para la gloria de Dios. Usted hubiera visto esas danzas, usted hubiera visto y usted hubiera visto. ¿Y cuánto le costó la entrada? 20,000 o 30,000. Bueno, eso no me compete a mí juzgarlo. Pero el detalle es, estuviste con un corazón, tú estuvo ahí con un corazón dispuesto a aceptar la verdad o a aceptar milagros, señales y prodigios. Porque la palabra dice que en los postreros días vendrá también el engañador, ¿con qué? Con prodigios, milagros, señales. Y eso es lo que está sucediendo. Lo leíamos ahorita, la gente no quiere escuchar la verdad. Y una de las verdades que hay que hablar es que Jesucristo también nos va a juzgar. Bien, entonces quiero que pase conmigo rápidamente a Juan capítulo 12. Por eso vamos a mirar ahí Juan capítulo 12, versículo 48. ¿Qué dice? El que me rechace, está hablando Jesús, y no acepte lo que digo, ¿qué dice? Tiene quien lo juzgue. El mensaje que he dicho lo va a juzgar en el día final. Esto no me lo estoy inventando, ahí está, el mismo Jesucristo lo dijo. Y si nosotros analizamos y le hacemos un exégesis a este versículo, o sea, ¿quién es la palabra al día de hoy? Jesucristo es la palabra, porque lo dice allá en Juan. Dice, el verbo se hizo carne. Y sobre todo, que el verbo estaba ¿en dónde? En el principio. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, el verbo es una acción. Y esa acción al día de hoy está plasmada en letras donde me dice, perdone. Donde me dice, no juzgue para que no sea juzgado. Donde me dice, visita a los enfermos. Donde dice, visita a los que están en la cárcel, ¿o no? Dice, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel. Y es cuando dicen, Señor, pero yo en tu nombre hice milagros. Sí, claro, en mi nombre, porque mi nombre tiene poder. Pero te quedaste con señales, prodigios y milagros. Pero yo lo que necesitaba era que tú fueras un Cristo. O sea, un ungido, porque Cristo es Krisha. Krisha
es unción. Por eso el nombre de Jesucristo. O sea, Jesús el ungido. Y nosotros, como seres humanos, la única manera de ungirnos al día de hoy no es como a la manera de los hombres o a la manera del antiguo pacto. ¿Cuál era la manera del antiguo pacto? Para que un hombre fuera ungido, tenía que venir un sacerdote o un sumo sacerdote o un profeta y llenar al hombre con aceite desde la cabeza hasta los pies. Y ya, quedaba ungido. Entonces quedaba ungido como rey, o quedaba ungido como profeta, o quedaba ungido, bueno, para el servicio de la obra, qué sé yo. No, al día de hoy, donde dice la palabra de Dios, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, no habla de un aceite físico, habla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la unción. Entonces, ¿quién va a estar en mí? Jesucristo. Por algo el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Cristo vive en mí. Y eso es lo que se nos olvida. Pero vamos a seguir avanzando porque esto tiene un poco de picante más adelante. Entonces, aceptar el reino de Dios o transitar por el reino o por el camino, perdón, angosto, que es Jesucristo, óigase bien, es inaceptable. Óigase bien, es inaceptable pensar y hacer lo que el mundo hace. Y ahí es una yayay muy fuerte para todos. ¿Por qué? Porque es que si yo digo que soy hijo de Dios, ¿cómo me debo comportar? Como hijo de Dios. No como hijo de la oscuridad, que tira la piedra y, ay no, fue él. No, recordemos que por eso fue que Adán fue expulsado. ¿De dónde? Del paraíso, del jardín. Fue expulsado, ¿por qué? Por no aceptar sus errores, por echarle la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y la serpiente pues no tenía a quién más echarle la culpa. Entonces ahí fue cuando Dios tomó una decisión. Y al día de hoy, nosotros podemos ser expulsados de la presencia de Dios. Muchas veces, ¿por qué? Por no sujetarnos a lo que Dios ha estipulado en nuestras vidas. Y es lo que dice en su palabra, no lo que dice un pastor. Porque recuerde, nosotros los seres humanos que predicamos la palabra, sea pastor, maestro, evangelista, profeta, nos equivocaremos. Nos vamos a equivocar. Y muchas veces hasta vamos ¿a qué? A caer. A caer. Y pues Dios va a permitir eso para ver dónde está la fe de las personas. Si la tienen puesta en el hombre o la tienen puesta en Dios. Y es lo que hoy en día vemos, que hay hombres, pastores o mujeres, profetas o pastores que caen, llamémoslo así, en cosas tremendas como la infidelidad a sus parejas. Y ahí es donde las mentes empiezan ¿a qué? A señalar, ¿sí o no? A juzgar. Y ese es el pastor X. Y él es, y mire, él predicaba. Y mire, él hablaba. Y mire. Entonces, ¿a quién estamos mirando? Es al hombre. Porque a estos tiempos Dios va a permitir un remesón dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que salga lo que tenga que salir a la luz y que se afirme o se establezca lo que tiene que afirmarse. El problema va a ser si usted no está en la palabra de Dios. El problema va a ser para aquellos que simplemente confían más en el hombre o en las palabras del hombre que lo que Dios dice a través de ese hombre. Porque a veces un hombre impío puede predicar, sí, claro, puede decir 10, 20 o 40 o 100 verdades y quizás terminó de charlar y después sigue en su cuento, hablando sandeces, groserías. Mire, me pasó a mí la semana pasada
un caso muy, para mí, muy de bendición. En el barrio hay una persona que es muy allegada en el sentido de que lo estimamos, aunque es de la calle. Él es un poquito grosero, pero no nos hace daño ni nada, sino que mantiene en el barrio. Y yo estaba realizando una actividad cerca a la ventana y pasó este hombre predicando un solo mensaje. Yo no sé, pero ahí sí, como dicen, Dios es Dios y Dios se vale de lo que sea. Yo estaba ahí, pues imagínense, yo ahí, San Carlos, poniéndome la aurora ahí. Por eso me pongo yo ahí, como ejemplo. Ay, yo no come, yo soy el santo, ay, aleluya, tengo una familia maravillosa, predico, alabado sea el Señor. Y pasa este hombre y lo escucho diciendo: si me amáis, predica mi palabra. ¿Quién cree que estaba hablando ahí? No era el loco del barrio, era el mismo Espíritu Santo de Dios. Y yo, wow, se me abrieron estos oídos y yo lo escuché casi en la parte por donde transitaba hasta la esquina, diciendo eso: si me ama, predica mi palabra. Pero vámonos a ese texto donde, ¿qué es lo que estaba él anunciando? Cuando Jesús confrontó ¿a quién? A Pedro, después de que resucitó. ¿Y qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le decía? Sí, Señor, tú sabes que ay, para las que sea, papito lindo, tú sabes que cuando quiera, como quiera, aquí estoy para ti, como dice una canción de Marcos Barrientos, que lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Para mí es un hombre, Marcos Barrientos para mí es un hombre de verdad de admirar, en el buen sentido de la palabra. No para adorarlo, no, sino de admirar como su ministerio, a pesar de ser tribulado, es un hombre que nos dejó unos buenos legados a través de sus canciones, ¿cierto? Entonces, veía cómo Dios utilizaba a este habitante de la calle o gamín, como le quieran llamar, pero para mí simplemente es un hijo de Dios, dejándose utilizar. Y desde ahí le he hecho la cacería y no lo he encontrado. Mis hijas dijeron, sí, él por ahí estuvo, pero yo no estaba, porque quiero hacer algo con él. Bueno, entonces sigamos avanzando, no voy a hablar más del tema. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: por eso debemos prestar más atención ¿a quién? Al mensaje que hemos escuchado. ¿Para qué? Para no desviarnos del camino de la verdad. Recuerden que la enseñanza que Dios dio por medio de los ángeles era verdadera y que la gente fue castigada cada vez que la desobedecía. Esto es clave. Versículo 3. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? El Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Versículo 4. Dios también la confirmó utilizando señales, maravillas, diferentes milagros y dones que entregó por medio del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 5. Además, Dios no sometió al control de los ángeles el mundo futuro, o sea, el tiempo que estamos viviendo, del que estamos hablando. Versículo 6. En un lugar, las escrituras dicen: Dios, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? ¿Por qué te preocupas por el Hijo del Hombre? ¿Es Él tan importante? 7. Durante un breve tiempo lo hiciste un poco menos que los ángeles.
Tú lo coronaste de gloria y honor. Ya sabemos de quién estamos hablando ahí. Versículo 8. Pusiste todo bajo su poder. Así que aquí todo significa que no hay nada que Él no gobierne. Sin embargo, óigase bien, está la fe. No vemos todavía que esto se haya cumplido. Hasta ahí un momentico. Se habla que Jesucristo va a venir a gobernar. Pero hoy en día, ¿qué quieren los seres humanos? Gobierno, poder, ¿cierto? Y yo no es que aplauda y esté de acuerdo con que un hijo de Dios esté en lo que Dios le entregó a Satanás. Porque si nosotros miramos a raíz de la palabra, la autoridad de los gobiernos, ¿a quién se le entregó? A Satanás. ¿Por qué? Porque Dios, a través de esos malos gobiernos, que son el 99.9%, trata ¿a quién? A su pueblo. ¿O no? La corrupción. Hay gente que está pasando necesidad ahorita, sí, claro. Entonces nosotros queremos poder, queremos llegar allá para solucionar, para hacer una solución. O sea, ¿quieres andar entre el estiércol para que huelas a qué? ¿A qué vas a oler? ¿Cierto? Es duro, es delicado. Pero no. Yo en el nombre de Cristo Jesús vamos a sacar adelante. Bueno, no, aquí es simplemente que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos orar por esa persona que está allí, el presidente, el político de turno, sea alcalde, gobernante. ¿Para qué? Para que Dios los reargulla, tenga misericordia de ellos y los saque. Ahora, Dios es el que inclina, óigase bien, el corazón del hombre. Por decir algo, oremos por el presidente actual, Petro, o en la nación donde usted nos esté viendo por medio de este canal. Ore por su presidente. ¿Para qué? Para que Dios le toque el corazón y en vez de que se robe todo, pues ayude en algo a la sociedad. A eso nos ha demandado el Señor. A eso nos demanda nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es que un hijo de Dios, ¿dónde debe estar? ¿Dónde estaba Jesús a los 12 años? En la casa de su papá. Y cuando a él, Jesucristo, vino el diablo y lo tentó, ¿qué le dijo? Póstreseme, y le entregó todos los gobiernos, le entregó el poder de todas estas cosas que pasan acá. ¿Y él qué dijo? Si algo tienes es porque mi padre se lo ha dado. ¿O no pasó también cuando Jesús estaba al frente de Poncio Pilato? Que le dijo, a ver, cuénteme cómo es la cuestión, hagamos aquí, yo tengo el poder, o sea, yo tengo la autoridad, yo tengo mis amigos, yo llamo a la fiscalía para que ya salga libre. ¿Y qué dijo Jesús? No, si algo tienes es porque mi Padre se lo ha entregado. Y si yo en estos momentos quisiera que mandara ángeles, una legión llega. Pero no, yo tengo que ¿qué? Sufrir. Yo tengo que cumplir una misión. ¿Cuál es? Estar bajo la autoridad de la palabra. Y esta que es la máxima. Para mí esta es la máxima. ¿Cuál es la máxima? Cuando a Jesucristo lo iban a colocar como rey. ¿Qué él hizo? Se escabulló. Él dijo, no, yo no vine para eso. Y que yo sepa, en la Biblia no quedó registrado. Bueno, yo no vine para eso, pero otros sí. No. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que era fariseo, que podía tener, como dicen por ahí, conexiones con Roma, porque él también tenía la nacionalidad romana. ¿El que prefirió? ¿El camino de la verdad o el camino de la mentira y del engaño? Él dijo, después de que conoce la verdad,
después de que se le van esas ideas, por eso dice que él quedó ciego. ¿Ciego a qué? A que ese sistema en el cual estaba, supuestamente, ¿cómo es que se llama esto? Alineado con el religioso y el político, porque era religioso y político. Él dijo, no, esto no es. Y dejó de perseguir. ¿Y ahora qué terminó él siendo? Perseguido. Mira, nosotros no podemos cambiar la historia que ya ha trazado el Señor. Y Él ha trazado una historia para sus hijos. ¿Y cuál es? Gracia y misericordia, ¿o no? Solo su gracia y su misericordia. Que si Dios nos va a dar puestos de eminencia, bien sea en una secretaría o aún inclusive ahí al lado del alcalde o siendo el mismo alcalde, Dios, prepárese, y siempre lo he dicho y lo predicaré y no me cansaré de predicarlo. Y por esto quizás me van a juzgar y que me sigan juzgando, porque pues para eso estoy diseñado, porque así me diseñó Dios. Esa persona que esté allí cumpliendo la función rectamente va a terminar en la cárcel. ¿Por qué? Porque allí el enemigo no le gusta que se hable la verdad. Por eso existe la corrupción. Entonces ahí es donde se levantarán quizás momentos difíciles, y por eso es que nos toca a la iglesia de Jesucristo orar por aquellas personas que están en esa inminencia, para que Dios los fortalezca, los establezca en el reino de Dios, no en el reino de los hombres, porque es que el reino de los hombres ya está corrompido y eso tiene que seguir su curso. O no dice la palabra que vendrán hambrunas. ¿Y esas hambrunas por qué vendrán? Porque todo lo quieren aparar ellos. Tiene que suceder. ¿O no dice que se levantarán nuevas pestes? ¿Y quiénes son los que gobiernan todos los medicamentos, las EPS y todo eso? Eso tiene que suceder. Entonces yo tengo que estar firme, ¿qué? En la palabra de Dios, no más. Si este año se habla de fe, la fe no son cuentos de hadas como nos lo enseñó Pablo, como lo enseñó Pablo a Timoteo. Ideas, no. ¿Qué es lo que dice la palabra y punto? Trácese un mapa en la palabra y transite. Que por donde va a transitar van a haber huecos, van a haber baches, van a haber dificultades, van a haber tropiezos, va a haber problemas con la esposa o el esposo, con los hijos. Sí, pero usted tiene que seguir caminando, porque esa es la fe. Mire lo que dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5. Por eso les aconsejo, ¿qué dice? Que no juzguen antes de tiempo. Esperen que el Señor venga. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón. En ese momento Dios dará a cada uno la alabanza que se merezca. Entonces a mí no me compete, Petro se va a ir para el infierno, Trump se va a ir para el cielo, el presidente de Israel también. No, a mí no me compete eso. No juzgarlos. Que se robó miles de millones de pesos. Padre, tenga misericordia de todos nosotros, como siempre lo he dicho, porque yo también me tengo que incluir en la misericordia de Dios. Porque yo soy humano, yo no soy extraterrestre, ni soy San Carlos, no, soy humano. Mírele lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Este versículo, para mí es uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque no lo quiero aceptar. Por eso digo esto. Para mí este versículo es uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque no lo quiero aceptar. Porque es grande. Cuando digo que este versículo para mí es grande y no lo quiero aceptar, ¿es por qué? Porque mi mente todavía no quiere lo que este versículo dice. Póngale cuidado. A pesar de ser su hijo, ¿qué dice? A obedecer por medio de ¿qué? Porque no queremos sufrir para aprender a obedecer.
Por eso lo digo yo, Carlos Hernández, para mí ese versículo es muy grande, porque no lo quiero aceptar. Es muy bien decirlo y leerlo, ¿sí o no? Ay, sí, para la gloria de Dios. Ay, sí, pero ese versículo no es para mí. Ese versículo es talla XXXL. Eso es solo para los pastores. No. Ahí dice, a pesar de ser su hijo. Ahí no dice a pesar de ser su pastor. No, a pesar de ser su hijo. Entonces hay otro versículo por allá que no recuerdo ahorita. Está en Pedro, donde dice que debemos transitar por las huellas de Jesús. Lo dejo, creo que está por ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2 o en el capítulo 1. Bueno, esa es la tarea que les dejo, donde dice debemos transitar por las huellas de Jesús. O sea, nos debemos parecer a Jesús. Y aquí dice, a pesar de ser su hijo, o sea, Jesucristo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que él, todo lo que sufrió. Y remato para cerrar en esta noche con este otro versículo que, ay Dios mío, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hebreos capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice? Jesús mismo sufrió y fue tentado. Por eso puede ayudar a aquellos que son. Entonces, para concluir, si Jesucristo vendrá como juez en el día ya estipulado por el Señor, Él está en estos momentos intercediendo por nosotros, porque Él sabe cuál es el pecado, porque Él sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso ahí lo dice, Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Pero hay un pero grande. ¿Quieres dejar ayudar? Porque es que Dios nos quiere ayudar, pero nos quiere ayudar a la manera de Él, no a la manera que a nosotros nos gusta. ¿Cuál es la manera que a nosotros nos gusta? Bueno, Señor, que mi esposa cambie, que vuelva mi hijo, que se convierta mi padrastro, que allí, que allá, que no falta el que diga que me gane el baloto este año. Sí, no falta, porque hay que hablarlo. Hay gente que se congrega y siguen con los juegos de azar. Y Dios es muy tajante contra ellos, ¿no? Dice que ni los adivinos, ¿o no? Porque cuando uno está en el juego de azar es como adivinación, o sea, a ver, ¿a qué le tiro? No. Dios no nos ha dado espíritu de adivinación, o sea, de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si tú tienes solamente un pan para hoy, dale gracias a Dios por ese pan. Mañana será otro día. ¿Tienes fe? Bueno, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, no te preocupes por el día de mañana. Cada día, ¿qué dice? Trae su propio afán. Eso es lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Bien, familia, así concluyo entonces en esta noche, el 1 de enero del año 2025, hablando una palabra donde sencillamente el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios nos da vida con el poder de su palabra. Todo lo creó Él por la palabra, y por la palabra fueron hechas todas las cosas, dice Hebreos. Pero sobre todo, que la misma palabra nos va a juzgar si verdaderamente somos hijos o no somos hijos. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a terminar orando la palabra. Doy gracias a Dios nuevamente porque me regala el privilegio de abrir este año con una palabra quizás para muchos incómoda. Pero quiero decirle algo. Si a ti te incomoda este mensaje, no importa. Los mejores remedios son amargos. Los mejores remedios son los que a veces nos hacen hasta vomitar, ¿sí o no? Pero yo lo único que les digo, mire, yo en este año 2025, yo le pido a Dios que me
me llene del pleno conocimiento de su voluntad. Yo ya no quiero hablar sandeces, mentiras o engaños, quizás porque de pronto a mí me hayan funcionado, sino quiero hablar es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque como seres humanos lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Está bien un consejo cuando se comparte en una casa o simplemente en un café, en una esquina, y alguien quiere recibir un consejo, pues uno lo comparte. Pero qué mejor consejo que uno puede dar y aprovechar en este púlpito, en cualquier otro lugar, sea en las cárceles, en las calles, hablar solo la palabra. Es lo que necesita la gente. No necesita más. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos trae vida. La palabra es la que nos levanta, pero no mi palabra, sino la palabra de Dios. Porque es que yo lo puedo animar a usted, pero ese ánimo va a ser limitado. Es que el ánimo que Dios nos da a través de la palabra, que es eterno, es eterno, y es lo que necesita el ser humano. El ser humano, más que plata, más que comida, más que tener una felicidad en el hogar, necesita es la palabra de Dios. No necesita nada más. Mire, este año que terminó, el 2024, no para gloriarme ni para decir, oh, San Carlos, no. Creo que soy el más pecador de los pecadores, como dice a veces también el pastor Martín. Y es que Dios cerró con broche de oro. Y hoy pude ver a mi hija acá. Venga, Marian, vamos a orar, vamos a despedir la comunidad. Nunca me cansaré de decir que herencia del Señor son los hijos. Recuerdo hace años cuando aquí en Camino de Vida Plena estábamos haciendo el discipulado. Y el pastor en ese tiempo era bien tajante. Ahorita la verdad, el Señor lo ha cambiado en su carácter, que nos está viendo o nos verá cuando esté descansando. Hoy está de descanso, el próximo el domingo ya está con nosotros nuevamente. Y él en el discipulado nos puso tareas, y una de las tareas era aprendernos de memoria, cuando estábamos en el auge de memorizar palabra. Ay, pero este pecho dijo, voy a aprender, o sea, dentro de mí, voy a aprenderme, porque nos dio 4 salmos: el 23, 51, 91 y 127. Y yo, como dijo don Ramón, yo, el del Chavo del 8, este hombre que está aquí parado, su servidor, dijo, me quiero aprender el más cortico. Ya saben cuál es, 127. Otros quizás de pronto dijeron, yo me aprendo el 91. ¿Por qué? Porque es que ese es el más largo y voy a sacar pecho. Ahora me doy de cuenta por qué para mí era el 127. Porque mi vida no ha sido fácil, y menos a estos últimos tiempos donde la palabra me ha dado tan duro, Dios mío, que me ha sacado tantas cucarachas dentro de mi mente. Y ver hoy a mi hija acá exaltando a Dios, eso para mí es ganancia. Pero eso no lo es todo. Claro que no, porque ella tiene que después aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, porque cualquiera puede cantarle bonito, pero uno como papá se siente agradado, se siente mirado por Dios, pero sobre todo que no ha sido en vano el trabajo. Ahora, si usted no tiene a su hijo acá y no canta, no quiere decir que Dios entonces está con los ojos ciegos hacia usted. No. Esto lo hago es para qué, para motivarlo, para decirle, no se canse de creerle. No se canse de creerle, porque Él, la obra que Él comienza, Él la termina. Y aquí mi hija puede cantar muy bonito, pero ella tendrá que decidir. Pero en su primer lanzamiento,
porque ahorita yo llego a mirar la grabación, a editar cómo quedó. Esto evalúa mi vida. ¿Y sabe qué me dice Dios a mí? Con todo el respeto que ustedes se merecen, me dice: no es en vano lo que estás haciendo. Y hoy te lo comparto a ti. No es en vano lo que estás haciendo. Hoy estás aquí, mire. Somos contados, sobran dedos. Pero no es cantidad, es el corazón dispuesto para Dios, no más. Entonces, Marian, bienvenida a esta locura. Mi hija, que es filosófica, y empezamos a armar el altar. Óigase, el altar, no el pesebre. Empezamos a armar el altar después de un chasco tremendo que me sucedió. Y esta es la motivación que les quiero dar a ustedes, padres, o a ustedes que son cabeza de hogar, madres solteras o padres solteros. Y es que levanten altar en su casa. Pero no es un altar físico, sino un altar espiritual. Oren por sus hijos. Reúnan a sus hijos cuando puedan y háblenles. Compártales tanto de la palabra como del diario vivir. Así lo estamos haciendo. Y mi hija, en un comienzo era reácida. Ya estaba teniendo esos aflores de mujer fuerte, pero esquiva. O sea, sí, Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué? O sea, todo razonable. Y yo, bueno. Y yo sé que si me llamo a mi esposa, ella tiene los ojos rojos allá. Ella tiene los ojos rojos allá, pero no porque le haya pegado, sino porque Dios sabe cómo, a través de esa mujer que Dios me ha dado, vemos un progreso en mis hijas, especialmente en Marian, porque ella ya es mayor. Y por eso mi motivación es: siga avanzando en la palabra. Dios no se equivocó. Te llamó a ti, no te preocupes, Él termina la obra. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar la palabra de Dios exclusivamente para empezar este año, el Salmo 127, que dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que coma un pan, pues a su amado, y repítalo conmigo, dígalo mi hija fuerte. ¿Cómo es que dice? He aquí, Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. amén. Eso va a suceder con sus generaciones. Eso va a suceder con sus nietos. Porque creemos a un Dios que todo lo puede. Y con esto cierro. ¿Hay algo imposible para Dios? Amado Padre, salimos de este lugar agradeciéndote por este nuevo año que nos regalas, por esta oportunidad de vida que nos das en este 2025. No sabemos si hoy es nuestro último día o mañana, o no sabemos, Señor. Pero lo único que sí sabemos, Padre, es que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y tú eres fiel y justo para llevar de la mano a aquellos seres queridos que tanto te hemos rogado. Y sabemos, Padre, que si nuestra manera de pensar cambia, también va a cambiar nuestra manera de vivir. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, salimos de este lugar dispuestos a llevar esa cruz, pero sobre todo empezar a obedecerte en este 2025, no conforme a mi pensamiento ni mi realidad, sino conforme a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos continúe fortaleciendo y feliz noche. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.